Bueno, yo voy a hablar sobre la asfixia por sofocación. Es la obstrucción de los orificios externos de las vías respiratorias y de la boca. Este tipo de asfixia se presenta cuando se produce la interferencia del oxígeno para que penetre a los pulmones, por lo cual existen sofocaciones cuando un obstáculo mecánico obstruye la entrada del aire a los pulmones. En otras palabras, es un impedimento de ventilación hacia nuestro cuerpo y para la medicina legal se plasma esta asfixia básicamente por un homicida, que por lo general lo que ocupa son las manos, lo que hace una obstrucción, una separación de aire entre nuestra faringe, que provoca este elemento de no poder respirar y así ser un crimen. Por otra parte, la asfixia por obstrucción de vías aéreas es la introducción de algún objeto por medio de nuestra faringe que hace que nuestros pulmones no reciban la suficiente respiración y por lo cual tapan nuestras fosas nasales. Por lo cual existen dos obstrucciones, la primera es cuando se tiene una dificultad para respirar, para hablar o para toser, que ahí se puede hacer una excepción para que nosotros podamos actuar a tiempo. Y la segunda es la total. Como se entiende, no se da acceso a la respiración ni provoca la muerte instantáneamente. Estas obstrucciones es más común en los niños, debido a sus juguetes habituales con objetos muy pequeños y por lo cual causan que se introduzcan esos objetos y también provoquen la asfixia, y es necesario en estos casos conocer los primeros auxilios para poder actuar a tiempo. Y para poder hacer eso se puede hacer que la víctima se incline un poco a unos 45 grados y poner nuestra palma en medio de nuestros omóplatos con unas 5 palmaditas para que así veamos su reacción de respiración. Si no se hace o no reacciona de esta forma, lo que sí es que hacer es actuar de inmediatamente y hacer que no se provoque la muerte. Enterramiento de cuerpo vivo. Es frecuente en el recién nacido o en los adultos que aparecen en desplomes o hundimientos de la tierra. El sepultamiento de un cuerpo vivo se encuentra la tierra o el polvo del medio ambiente, no solo en la boca, sino en el esófago y en el estómago. En el sepultamiento después de la muerte, la tierra no penetra más allá de la faringe. Los animales y los humanos pueden ser enterrados vivos intencionalmente como una forma de tortura, asesinato o ejecución, voluntariamente como un truco con la intención de escapar, accidentalmente, por ejemplo, bajo escombros debido a un desastre o al derrumbamiento de un edificio, o de manera no intencional en la creencia equivocada de que la persona viva está muerta. Si el enterramiento no se invierte dentro de un corto periodo, lleva rápidamente a la muerte, normalmente a través de uno o más de los siguientes fenómenos, como son la asfixia, deshidratación, inanición o, en climas fríos, la congelación. Aunque la supervivencia humana puede extenderse brevemente, en algunos ambientes conforme el metabolismo del cuerpo se ralentiza, en la ausencia del aire, la pérdida de la conciencia tendrá lugar dentro de los 2 a 4 minutos y la muerte asfixia en 5 a 15 minutos. Un daño cerebral permanente se produce por la privación de oxígeno después de algunos minutos, incluso si la persona se rescatada antes de morir. Al igual, la asfixia por compresión toracoabdominal es la presión externa que impide los movimientos respiratorios. Por compresión toracoabdominal o asfixia traumática produce la fijación de los movimientos respiratorios. Es muy frecuente en accidentes y presenta todos los llamados signos clásicos de asfixia. Generalmente ocurre en dos condiciones. 1. El pecho puede incluir el abdomen. Es comprimiendo por alguna sustancia u objeto impidiendo la expansión torácica o el deceso del diafragma. Ejemplo, persona debajo de un vehículo o del material de un derrumbe o aplastamiento por multitudes.
Los hallazgos incluyen toda la gama de los signos clásicos de la asfixia, donde la congestión y cianosis son muy marcadas, especialmente en la cara, mascarillas, equimóticas. Además, hay lesiones locales en relación a la causa de la asfixia. En este grupo también se incluye a las asfixias posturales, donde una persona permanece en una determinada posición por un periodo prolongado de tiempo, atrapado, drogado o alcoholizado, lo cual impide realizar adecuadamente los movimientos respiratorios y el retorno venoso. Ejemplo: inversión, atrapamiento boca abajo o en posición de cuchilla o en crucifixión. Asfixia por líquidos. Esta asfixia se presenta cuando el aire inspirado es sustituido por algún líquido, encontrando dos tipos: ahogamiento por sumersión y broncoaspiración. La sumersión puede definirse como un mecanismo de muerte ocasionado por respirar debajo del agua o por pretender la respiración debajo del agua. Se trata de una variedad de asfixia mecánica desencadenada por la penetración de una materia líquida o semilíquida en las vías respiratorias. Este tipo de asfixia no requiere la total inmersión del cuerpo, por lo que se distinguen, por ello, dos tipos de sumersión: sumersión completa, que es cuando todo el cadáver está sumergido en el medio del líquido, y la sumersión incompleta o parcial, cuando solo la boca y la nariz se encuentran debajo del nivel líquido. Y por otro lado tenemos la broncoaspiración, que es el paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias, o cuando durante la inspiración se introduce algún líquido a las vías aéreas en lugar de aire. Hola, buenas tardes. Me llamo Fabio Daniel Fuentes Paredes, de la Universidad Benito Juárez. El día de hoy les voy a hablar sobre el estrangulamiento forense. Bueno, la estrangulación es una presión externa aplicada al cuello, lo suficiente como para causar el cierre de los vasos sanguíneos o las vías respiratorias del cuello, en lo que resulta una falta de oxígeno en el cerebro. La estrangulación no es lo mismo que el ahogamiento. La obstrucción de las vías respiratorias provoca asfixia y generalmente cuando la comida se aloja en la tráquea. La estrangulación puede ser aterradora y dolorosa. Muchas víctimas de estrangulamiento se registran violentamente causando lesiones en su propio cuello cuando intentan arrancarle las manos a su agresor. La construcción directa es aplicada por dos fuerzas opuestas. Lo más frecuente es la homicida, que es especialmente en la variedad manual. La estrangulación suicida es posible en la variedad por lazo. En la estrangulación accidental ha sido descrita durante las maniobras policiales de inmovilización de sospechosos y en la práctica de las artes marciales. El victimario ejerce la presión en su antebrazo y así ocurre el estrangulamiento. Se presenta, como dije, de dos formas, que es el estrangulamiento manual, utilizando las manos, brazos, antebrazos y piernas, que se podría decir que ahí son en las artes marciales mixtas. Y en el estrangulamiento armado es cuando se utiliza un agente constrictor, que podría decir un asaltante, un violador o algo así. Cuando el cuerpo pierde oxígeno, se produce una pérdida de conciencia y si continúa podría causarle la muerte. La pérdida de conciencia puede ocurrir en segundos y la muerte en minutos. La estrangulación es una presión externa aplicada al cuello, lo suficiente como para causar el cierre de los vasos sanguíneos o las vías respiratorias del cuello. Las señales de la estrangulación se podría decir que es en la cara, cabeza, en los ojos, en los oídos, en la nariz, en la boca, debajo del mentón, el cuello, pecho y hombros. En la cabeza aparecen unas manchas rojas, en el cuero cabelludo,
cabello tirado, hinchazones, fractura de cráneo y conmoción cerebral. En la cara aparece roja o enrojecida y marcas de arañazos. En los ojos y párpados son petequias en el globo ocular izquierdo o derecho, o los ojos rojizos. En los oídos son petequias externo en el canal del oído, es el sangrado del canal auditivo. En la nariz sangrante o nariz rota. En la boca, moretones, lengua hinchada, labios hinchados o cortes. Debajo del mentón es el enrojecimiento, marcas de arañazos, moretones y abrasiones. En el cuello es el enrojecimiento, marcas de arañas, impresiones en las uñas, moretones, abrasiones, hinchazón o marcas de ligadura. En el pecho y hombros es el enrojecimiento, las marcas de rasguños, moretones y abrasiones. Los síntomas del estrangulamiento es el cambio de voz, que en la voz ronca, tos, incapacidad para hablar. Dentro de la asfixiología forense también nos encontramos con asfixias no obstructivas, que para su estudio se dividen en dos: químicas o gaseosas y fisiológicas o clínicas. La asfixia química o gaseosa se presenta cuando el aire inspirado es sustituido por algún otro gas, como los siguientes: monóxido de carbono, dióxido de carbono, gas butano o LP, nitrógeno y otros gases irrespirables. La asfixia fisiológica o clínica es producida por causas patológicas como las enfermedades orgánicas del corazón, de la sangre y de los pulmones, como es el asma, anemia, enfermedades cardíacas, edema agudo pulmonar.